Tú no puedes cambiar el mundo. Es una frase que solía escuchar, sobre todo cuando era pequeño y solo soñaba con cambiar el mundo. Tú no puedes cambiar el mundo, solían repetirme. Sin embargo, el mundo cambia todos los días. Si recuerdo el mundo de aquel pequeño soñador con el mundo del día de hoy, hay una gran diferencia. El mundo cambia todos los días. De hecho, podríamos decir que la única constante del universo es el cambio, que tanto el universo como nuestros cuerpos están creándose y desmoronándose todo el tiempo, creándose y desmoronándose en una danza que llamamos tiempo. Entonces el mundo cambia, y cambia todos los días, y cambia con nuestras acciones y con nuestras omisiones. Entonces, el mundo puede cambiar, y de hecho, lo estamos cambiando. A esas alturas, ya algo habrás escuchado acerca del cambio climático, acerca de huracanes y de incendios, de sequías e inundaciones. Probablemente hayas participado en algún debate acerca de si el cambio climático es real o no, si nosotros como humanidad somos responsables del cambio climático o si el cambio climático es algo que ya ha pasado antes. O quizás solamente es un plan publicitario de empresas que intentan vendernos energías limpias. O de si seremos capaces de sobrevivir o no al nuevo escenario climático que se nos presenta. ¿Será verdad o no el cambio climático? Pues déjame contarte algo. It's true. All of it. Es cierto, el clima está cambiando. También es cierto que el clima ha cambiado muchas veces en el pasado. Y cierto también es que la humanidad ha enfrentado muchos de estos cambios a lo largo de su historia. Entonces, si ya ha pasado antes, ¿debo preocuparme? Pues algo. Como les comentaba, la civilización ya ha cruzado antes por estos cambios climáticos. Quizás el relato escrito más antiguo lo tenemos gracias al gobernador Ankatifi, el cual hizo grabar en su tumba el relato de esa tragedia, en donde nos narra cómo un cambio climático provocó fuertes sequías que impidieron que el río Nilo creciera e irrigara sus campos de cultivo. La escasez de alimento que esto provocó se prolongó con la sequía, generando conflictos internos. El poder del faraón, que era visto como un dios, comenzó a cuestionarse. ¿Qué tipo de dios no es capaz de hacer caer lluvia sobre los sedientos campos de cultivo? La hambruna que prosiguió dio vida a uno de los episodios más cruentos del relato. Todo el Alto Egipto estaba muriendo de hambre, a tal grado que las personas llegaron a devorar a sus propios hijos. El Nilo no recuperaría su nivel en los siguientes años, y el imperio que logró edificar las pirámides y la esfinge se ahogó en un periodo de hambruna, conflictos internos, invasiones y desesperación que terminó por disolverlo. Y aunque después el imperio volvió a unificarse y disolverse una vez más para unificarse otra vez, jamás volvieron a construir una pirámide que pudiera rivalizar con la pirámide de Keops o la pirámide de Kefren, construida por los 1500 a.C. La calidad y altura de las pirámides que construyeron después de este periodo de colapso dan evidencia del conocimiento que perdimos durante los 200 años que duró esa tragedia. Los faraones dejaron de ser dioses y su poder se repartió en pequeños reinos donde la capacidad para alimentar a su gente era suficiente hazaña para que los nomarcas las grabaran en sus tumbas. Un cambio en el clima colapsó uno de los sistemas de alimentos más tecnificados y productivos de la época. Derribó la fe de Egipto en sus faraones, disgregó el imperio y parte de su cultura. Fue catastrófico, pero no había sido el primero ni por mucho el último. La estela del hambre nos revela la tragedia que ocurrió después de 7 años de hambruna. La estela de Ankatifi, los pergaminos de Carcamentén, el colapso de la Edad de Bronce en 1200, la caída del imperio ante Roma, estuvo precedida por años en donde el Nilo no creció. Y es que es complicado sostener un imperio sin pan. De hecho, no hay bandera que haya provocado más rebeliones que la bandera del hambre. Y es que el Nilo es un sistema muy sensible a los cambios de clima. Egipto, por ejemplo, aprovechaba las crecidas del Nilo para inundar los campos de cultivo con agua y tierra fértil, que cuando reducía el Nilo otra vez su nivel, dejaba unas tierras altamente productivas y fáciles de labrar,
que tenían una capacidad de alimentar hasta 24 millones de personas. Pero cuando no crecía o crecía en exceso, se perdía toda la cosecha y el hambre tocaba la puerta una vez más. El imperio necesitaba la crecida del Nilo, la cual depende principalmente del Nilo Azul, el cual a su vez se alimenta del lago Tana, cuando se desborda por decenas de ríos que solamente se forman si existen las lluvias monzónicas, las cuales traen los vientos húmedos del mar. Estos monzones dependen a su vez de la temperatura de la tierra y el mar. Una erupción volcánica puede modificar el clima del planeta al liberar partículas de azufre a la atmósfera, las cuales bloquean los rayos solares, impidiendo que el sol pueda calentarse, que fue exactamente lo que ocurrió cuando Roma invadió Egipto. Una erupción volcánica previa enfrió el planeta, detuvo los monzones e impidió la crecida del Nilo. Y ya sabemos, el hambre llegó una vez más a Egipto, facilitando su conquista. Otra forma de modificar el clima del planeta es al liberar CO2 y metano a la atmósfera, ya que al hacerlo estamos haciéndola más densa, pero a diferencia de las partículas de azufre, estos gases sí permiten que los rayos solares entren, pero retienen más calor, el cual antes se liberaba a la atmósfera, y esto hace que el clima también cambie, y al cambiar el clima, todo cambia.